Buenas, derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, se me ha ocurrido hablar de un tema que los que planteamos viajes internacionales nos preocupa y nos preocupa mucho. Es un tema muy serio y que nos lleva de cabeza muchas veces cuando estamos planteando un largo trayecto internacional. Me refiero a la política internacional que aplican cada uno de los países que nos vamos a ir encontrando un poco más adelante. Estos conflictos internacionales y las regulaciones que de ellos se derivan muchas veces las dejamos de lado a la hora de plantear un viaje. Estamos muy bien acostumbrados al espacio Schengen de aquí de Europa, donde podemos cruzar fronteras sin preocuparnos de gran cosa, y nos pensamos que todo el mundo es así, pero no es cierto. Hay muchos problemas muy graves y cosas que hay que tener en cuenta y planificar antes de salir a un largo viaje internacional. Algo que repetiré varias veces durante este vídeo es que hay que estar bien informado y preparado para lo que podamos encontrarnos. Así que hoy, aquí, vamos a discutir sobre cómo los problemas geopolíticos pueden afectarnos a la hora de preparar y realizar un largo viaje en moto. ¿Vamos allá? La geopolítica es el estudio de las relaciones entre, por ejemplo, dos países. Todo lo que se refiere a factores geográficos, económicos, raciales, culturales y religiosos. Yo qué sé, todo lo que refiere entre dos países, eso es lo que estudia la geopolítica. Un ejemplo reciente lo tenemos, por ejemplo, en el Brexit, donde la Unión Europea y Gran Bretaña tuvieron que llegar a un entendimiento a niveles económicos, laborales, migratorios, todo eso, ¿vale? Eso, para centrarnos, eso es la geopolítica. ¿Y cómo afecta la geopolítica a los viajes en moto? Lo cierto es que están estrechamente relacionados desde el momento en el que las decisiones políticas internacionales tienen un impacto sobre cualquiera que quiera viajar. Y los motoviajeros no somos una excepción. Planificar un viaje por distintos países ha de tener en cuenta las distintas relaciones internacionales que hay entre ellos. Lo primero que me viene a la cabeza es cómo esas relaciones pueden influir en la seguridad que podamos encontrar en las carreteras, o la facilidad de movernos por una región u por otra. Y es que los conflictos armados y las tensiones políticas pueden llevar a restringirnos el hecho de circular o no por ciertas zonas geográficas y a través de ciertos países. Y directamente esto nos afectará a la hora de tramitar visados, de tarifas de tránsito, de incluir limitaciones en el tiempo de permanencia en un país. Todo eso son cosas que hay que estudiar antes de salir de viaje y hay que ver si en esa zona o en ese territorio podemos circular. Estas restricciones que podemos encontrarnos suelen ir de la mano del aumento de tarifas de los visados o de mayores requisitos para los propios visados o incluso en el tiempo de permanencia en un país. Incluso, por otro lado, también puede afectar a las condiciones de seguridad que podamos encontrarnos en las propias carreteras. Y es que estas pueden estar dañadas, bloqueadas o incluso pueden estar prohibidas al tráfico de gente extranjera. El caso de las guerras suele ser una situación un poco extrema, pero hay otros tipos de tensiones políticas entre territorios donde puede haber cierta escasez de, por ejemplo, combustible o algún otro suministro esencial que podamos necesitar para desarrollar nuestro viaje. Así que entenderás que es importante investigar y planificar cuidadosamente a la hora de viajar a ciertos países y a ciertos lugares en moto. La idea sería minimizar los riesgos y maximizar el disfrutar de ese viaje. Antes he comentado los cambios en las políticas de visados, ya que pueden tener un importante impacto en los planes de viajes que tenemos los motoviajeros, afectando a la facilidad con la que podemos ingresar a un país, debido a que rápidamente se pueden aplicar cambios en la concesión de visas, o eso incide directamente en la planificación y el presupuesto mismo del viaje. Por ejemplo, entre algunos países que en los últimos años han variado sus políticas de visados para los ciudadanos extranjeros, se encuentra la India, que ha digitalizado el sistema de visas para turistas. Y eso ha facilitado mucho la solicitud del presupuesto y reducido el tiempo de espera. Pero también, por el otro lado, tenemos ejemplos como el de Australia, que ha introducido requisitos de visa mucho más estrictos y que han aumentado las tarifas de solicitud para los viajeros internacionales. O es como en el caso del reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ahora los ciudadanos iraníes se enfrentan a restricciones adicionales para viajar a Estados Unidos, que es un país donde ya de por sí es complicado entrar. Los cambios en las políticas de visados nos obligan a planificar con anticipación las visitas de ciertos países, así que debemos tener en cuenta el tiempo y el costo de obtener una visa, que puede requerir de una solicitud previa, un pago de unas tarifas adicionales por pertenecer a un país u otro, o incluso una entrevista en una embajada o en un consulado.
Viajar a zonas de conflictos puede ser una experiencia emocionante, pero también puede ser una experiencia peligrosa, así que ándate con ojo. Y hay que tener en cuenta dos factores. El primero es la información, que sea una información fidedigna y que te venga de gente o de canales con credibilidad. Y la segunda, tener un plan de emergencia, tener un plan de evacuación por si todo se tuerce y todo sale mal, saber cómo vas a tener que actuar. Una de las cosas que sí que puedes investigar es sobre si hay o no restricciones para circular por alguna carretera. Incluye en esa investigación alguna parte sobre las condiciones climáticas que puedes encontrarte, porque además de las tensiones políticas, como te encuentres un mal tiempo, todo se junta en un pastel que mejor no encontrarte. Considera la posibilidad de contactar con alguien del país o con alguna agencia de viajes que tenga conocimiento sobre esa área que quieras visitar. Y muy importante, como te he dicho antes, trata de contar con un plan de seguridad lo más detallado posible que te explique a ti y a tus familiares cómo tienes que actuar en caso de emergencia. Esto puede incluir pues, un itinerario detallado de por dónde vas a salir o cómo lo vas a realizar, la gente con la que tienen que contactar si te ocurre alguna cosa, los canales de comunicación de emergencia, todo eso. Trata de especificártelo a ti y a la gente con la que tratas. Esto puede incluir desde un plan de evacuación a la salida del país por algún sitio o por algún canal establecido, el contacto con la gente a la que tienen que ponerse pues, los servicios de seguridad, registrar tu viaje en la embajada. Todo eso puede ayudar a que si ocurre algo puedan ponerse en contacto contigo. Importante también la manera en que tienen que ponerse en contacto contigo, que no siempre es fácil cuando estás en el extranjero. Para viajar por zonas de este estilo también conviene siempre llevar dinero en efectivo. No siempre puedes encontrar un cajero y los que encuentras muchas veces no funcionan. Así que dinero en efectivo siempre. Como ya te he dicho antes, viajar a estas zonas conflictivas puede ser emocionante y peligroso. Y más para los que viajamos en moto, en un cacharro que por naturaleza ya va desprotegido. Así que toma todas las precauciones que puedas, si te enteras de algún conflicto por la zona que estás pasando. Y sí, te he dicho que es peligroso, pero con las debidas medidas de seguridad tomadas, pues tampoco tiene por qué ser nada que no se pueda realizar. Déjame repasarte 4 conceptos y seguro que me explicaré mucho mejor. Por un lado, investiga sobre la zona por la que vas a transitar, si hay carreteras bloqueadas o cortadas o si hay suministros de todo. Como segundo punto, puedes registrarte en la embajada de tu país en el destino donde estés para comunicar el itinerario y los días que vas a estar circulando por allí. Tercer punto, habla con otros moteros. Seguro que te informarán y te ayudarán a tomar las decisiones lo más correctas posibles. Y como cuarto punto, hazte un seguro de viaje que incluya el hecho de repatriarte si fuera necesario. Todo eso antes de salir. Y durante el viaje, ¿qué puedes hacer? Pues también son cosas muy sencillas. Básicamente se trata de evitar las zonas que ya sabes que están en conflicto, no hace falta meterse. Mantener una actitud de un perfil más bien bajo. Pasar desapercibido en esos casos siempre es una ventaja. Tener cuidado a la hora de hablar con extraños. Vigilar un poco la información personal que les das. Y por último, tratar de mantener informado a toda la familia y a todos los amigos que puedas para que sepan en todo momento que estás bien. Los problemas en las fronteras es algo que a lo que estamos acostumbrados bastante los que viajamos de forma lejana. Y es que las fronteras son una parte fundamental de cualquier ruta internacional, pero en los últimos años pues estos problemas parece que han ido aumentando en ciertas fronteras. Desde el cierre fronterizo debido a la pandemia del COVID hasta las restricciones de viaje impuestas en algunos países con conflictos armados, como hace un rato te comentaba desde casa, entre Ucrania y Rusia. En esto los motoviajeros nos enfrentamos a una serie de desafíos. Por ejemplo, en Oriente Medio hay países que han cerrado sus fronteras debido a conflictos políticos y militares en la región, como pueden ser entre Pakistán y India, que están cerrados, excepto en algún punto pues, donde todavía permiten algo de tráfico. Otro lugar de conflicto que lleva tiempo cerrado es Siria. El conflicto sirio ha hecho que sea extremadamente difícil y peligroso viajar en moto a través de ese país y cruzar las fronteras con sus países vecinos. Otros países, como por ejemplo pues Corea del Norte y Corea del Sur, tienen un montón de restricciones para viajar a esa región. Un proyecto que a priori puede parecer muy sencillo, como es el de darle la vuelta al Mediterráneo, es actualmente imposible por el cierre de las diferentes fronteras entre varios países, como entre Marruecos y Argelia, o el conflicto que hay en la zona de Israel.
En Europa, por ejemplo, sin ir más lejos, el conflicto entre Ucrania y Rusia pues ha llevado ahí al cierre de algunas fronteras también para poder hacer algún viaje, que queda muy restringido por esas regiones. Y eso hace muy difícil para los motoviajeros que viajamos por esos países pues plantear quizá un viaje a través de Europa del Este. Llevo cientos de fronteras cruzadas y tengo claro que no es necesario correr ningún riesgo en ese sentido. Con algo de información actualizada podemos minimizar cualquier contingencia que podamos encontrarnos en ellas. Los cambios en las leyes de tráfico también es algo que nos afecta muy directamente. Estas pueden ser incluidas por razones de seguridad, climatológicas o incluso económicas, ¿por qué no? Se han introducido leyes que han bajado, por ejemplo, la velocidad en las ciudades o que han incluido tal o cual equipamiento de seguridad. Se están imponiendo restricciones en cuanto a la cantidad de CO2 que emiten los motores o añaden algún tipo de tasa para circular por alguna área en concreta de la ciudad. Hay incluso países en los que circular con motos de grandes cilindradas está prohibido. Y te pongo como ejemplo Irán. Allí no puedes entrar con una moto grande. Aunque bueno, más de uno lo han hecho. Voy a serte sincero y vamos a ampliar todo el espectro. No todo es malo y algunas cosas juegan a favor de las motos. Hay países de Europa en el que las motos pueden circular entre medio de los coches. Aquí en España, pues solo lo puedes hacer cuando los coches están realmente parados. Esto que se conoce como, digamos, filtrado de carriles, se ha demostrado que reduce mucho los atascos en las grandes ciudades. En conclusión, la política internacional puede ser un verdadero agobio para aquellos que planteamos un viaje de largo recorrido. Los conflictos políticos y militares de ciertas regiones pueden hacer que sea peligroso viajar, mientras que los cambios en la regulación de las leyes de tráfico pueden afectar a la seguridad, a los costes o incluso a la comodidad de viajar en moto. Es importante para los motoviajeros mantenernos actualizados sobre las últimas noticias que ya han podido surgir a nivel político en algunos de los países. Y esto nos permitirá tomar decisiones informadas sobre la seguridad para poder plantear correctamente ese viaje. Además, siempre es buena idea estar preparado para cualquier eventualidad, como puedan ser los cierres de fronteras o los cambios en cualquier tipo de leyes de tráfico. En última instancia, aunque los viajes internacionales pueden suponer un gran desafío para los viajeros en moto, también pueden crear oportunidades de explorar nuevas culturas y lugares y de conocer a gente nueva e incluso de experimentar aventuras únicas en la vida. Así que planifica tu próximo viaje adecuadamente tomando las decisiones necesarias. No olvides que los viajes en moto pueden ser una forma emocionante y gratificante de descubrir el mundo. Aquí lo dejo por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.